Nada en el Congreso de la República, los diputados aprobaron con 103 votos a favor el estado de calamidad, que contenía, entre otras disposiciones, el toque de queda de 22 horas a las 4 de la madrugada del siguiente día. Pero, agotado el procedimiento en el legislativo, la interrogante es, ¿continúa el toque de queda? Y es que el decreto 9/2021 que emitió el Congreso de la República sobre la aprobación del estado de calamidad contiene en el artículo 2 lo siguiente. El presente decreto no requiere sanción por parte del organismo ejecutivo, entrará en vigencia inmediatamente y deberá publicarse en el Diario Oficial. Lo que significa que el toque de queda perdió vigencia de inmediato desde el momento en que el Congreso de la República aprobó el estado de calamidad, por lo que ya no hay restricción de horario para la libre locomoción. Bueno, entonces vamos a ver, tal y como tú lo decías, Sandy, qué es lo que ha sucedido, ¿no? De conformidad a la Ley de Orden Público, se tiene que conocer, sí o sí, por parte del Congreso de la República, cualquier estado de excepción que imponga el Ejecutivo a través de un acuerdo gubernativo. Ahora, ¿qué pasa? Ahí hay tres opciones, todos lo sabemos. Se aprueba con modificaciones o se imprueba. Lo que sucedió anoche es específicamente la improbación, quiere decir, ya no, el Congreso no permitió, no ratificó este estado de calamidad y consecuentemente, Sandy, si lo macro, que es el estado de calamidad, ya no está, lo que se deriva de él, es decir, el toque de queda que estaba impuesto de las 22 horas a las 4 de la mañana del día siguiente, pues tampoco, ya no está, ya no hay toque de queda, ya no hay estado de calamidad. Exactamente. Había duda en que, bueno, a partir de cuándo empieza esta disposición, porque sabemos que al momento de que el Congreso aprueba una ley, normalmente se espera la sanción o el veto del presidente. En esta situación es distinta porque era una ratificación de una normativa que estaba emitida por el Ejecutivo. Explícanos un poco más acerca de eso. Claro que sí. Aquí no estamos hablando precisamente de esa situación en la cual en la promulgación de una ley normal se espera posteriormente eso que tú dices, el veto o la aprobación de la presidencia, porque era al revés, un procedimiento contrario, ni tampoco hay una vacatio legis, un tiempo para espera para que esto sea efectivo ya en todo el territorio nacional, que sea vigente la disposición. En este caso ordena el Congreso que esa disposición de la improbación se tome inmediatamente desde anoche, desde el momento en que se dio. Obviamente anoche pues podían haber todavía más dudas, ¿no? Que está o no está vigente, y que posteriormente, para cumplir con los pasos legales, se publique en el Diario Oficial. Pero yo creo que ahora ya responsablemente se puede informar por todos los medios y con este orden legal que desde anoche no está ese estado de calamidad y por ende y consecuencia el toque de queda ya no existe. Usted puede circular las 24 horas por todo el territorio nacional. Ahora, aquí hay que preguntarse otra cosa, Sandy. ¿Qué tanto conviene o no conviene a las personas por su salud el tema de esa libre circulación? Eso tampoco tiene que ser pues algo así que se tome a la ligera, ¿no? Totalmente no, Julio, pero mira, la verdad es de que vamos a analizar este punto también, cómo podría afectar el tema económico del país. Tenemos un análisis sobre este punto, porque aquí la responsabilidad nuevamente recae en cada uno de nosotros, en que nos sigamos cuidando y aunque no tengamos esta restricción, nosotros también podamos establecer horarios y evitar llegar a lugares muy aglomerados para reducir así el riesgo de contagio. Julio, entre las dudas que se escuchaban en la población y de verdad que varias personas me consultaban y seguramente pues a ti también por ser abogado, pues bueno, te tenían diversas preguntas, pero una de estas era, bueno, el Congreso no aprobó este estado de calamidad. Quiere decir que las personas que fueron detenidas durante el toque de queda, que hoy queda pues entonces sin efecto, es una detención y fue un procedimiento ilegal. Es una de las dudas, pero expliquemos por qué. Julio, expliquemos por qué, porque por eso hay un tiempo, ¿no? El Ejecutivo, de conformidad a la Ley de Orden Público, puede implementar cualquiera de los estados de excepción, en este caso el estado de calamidad. Creo que aquí un poquito la situación se dio también por la tardanza, hay que decirlo, del Congreso de la República en resolver esta situación, en conocerlo y decirle, señores, sí o señores, no. Desde el 15 de agosto, imagínate que entró en vigencia este toque de queda hasta ayer, entonces, 23 de agosto. Aquí hay que decir algo, es decir, literalmente estuvo vigente por una consulta también que se hizo a la Corte de Constitucionalidad, aunque ya habían vencido las 72 horas de plazo, el estado de calamidad con el toque de queda.
las personas que fueron detenidas durante ese lapso, durante esos 7 días prácticamente, que infringieron precisamente esa norma que estaba vigente de conformidad a lo resuelto, aunque no estoy necesariamente de acuerdo con la resolución de la CC, pues entonces sí estaban dentro de un marco legal correspondiente y vigente en ese momento en el país, así que no hay ningún problema. Los agentes captores, fíjate que a mí las preguntas me las hacían los agentes que hicieron las capturas, bueno, entonces voy a tener alguna repercusión porque será una detención ilegal, como tú decías, no, por esta simple situación. Ahora, a partir de anoche mismo, y eso sí es complicado, ¿no? Porque pudo haberse dado alguna detención en horas de la madrugada, ahí es otra cosa, pero no necesariamente todos tuvieron la información justa y a tiempo. Ahora sí, ya todos sabemos fehacientemente, no hay estado de calamidad ratificado, por ende no hay toque de queda. Planteaban un tema de una persona que había sido detenida ayer, pero fue a eso de las 9 de la noche, donde todavía estaba el toque de queda. Sí, pero sabemos que el procedimiento es que cuando detienen a una persona por toque de queda, la policía tiene 6 horas para llevarlo a un juzgado. 6 horas, sí, para presentarlo ante autoridad competente de conformidad a lo que prescribe el artículo 11 de constitucional. Entonces no fue inmediato el traslado al juzgado, fue llevado después cuando ya estaba pues improbado el toque de queda, y decía, bueno, pero al final entonces era una detención ilegal. Hay que entender esto, si la captura fue antes de la improbación, así es, está en la legalidad. Exactamente, ahí lo que hay que hacer es ir a la prevención policial. La prevención policial es lo que la gente llama el parte policial, donde se consigna, entre otros datos, la hora de la aprehensión. Pero vamos con datos. Adelante, también, Julio, para que podamos ir entendiendo de mejor manera lo que ha sucedido. Sandy, de conformidad a lo que establece la Ley de Orden Público, que data de 1965, cualquier estado de excepción debe ser conocido por el Congreso. En este sentido, el Congreso debe tomar 3 posibles acciones: aprobarlo con modificaciones o improbarlo. Anoche el Congreso de la República procedió a improbar el estado de calamidad interpuesto por el Ejecutivo, lo cual significa que también queda sin vigencia el toque de queda. Ya lo hemos dicho varias veces para que nos quede a todos absolutamente claro. Sandy, los guatemaltecos podrán desplazarse libremente en todo el territorio nacional las 24 horas del día, sin mayores restricciones que las que se establecen, eso sí, por el semáforo epidemiológico y, por supuesto, por el respeto a las medidas de bioseguridad. Totalmente, Julio. Hay que tomar en cuenta algo. Sí. Hay medidas de bioseguridad que pues se tienen que tomar en consideración, y también no debemos tomar como parte de esas medidas que ya no están vigentes con el estado de calamidad. ¿Sí, Sandy? Por ejemplo, algunos consultaban, bueno, ya no hay toque de queda, ya no hay tampoco pues la situación de la ley seca. No, la ley seca sigue vigente. Sí, es que esto es muy importante, y fíjate que es otra de las preguntas que recurrentemente me hacían hoy. Bueno, ya no hay estado de calamidad, ya no hay toque de queda, entonces tampoco hay ley seca. No, ¿y esto por qué no aplica? Y vamos a explicarlo por qué. Porque la ley seca no viene impuesta en este acuerdo gubernativo que se improbó. Entonces, siendo que la ley seca está vigente por otro acuerdo gubernativo que sí fue aprobado en su momento y que no tiene una fecha todavía de caducidad, dada la situación especial del tiempo que pueda durar la pandemia, la ley seca sigue y continúa bajo los parámetros que conocemos ya desde el año 2020. Ya eso de que era a la 1 de la mañana ya está quedando en el recuerdo. La ley seca empieza a las 21 horas. Esto es importante que usted lo sepa, porque así pues no puede decir es que yo no sabía. Recordemos que no podemos alegar desconocimiento de la ley, tenemos que estar informados en temas legales, y por eso es que en A la Medida se analiza y se le da a conocer a usted desde el punto de vista legal. Correcto, Sandy, así es. Qué es lo que está vigente y qué no, para que usted lo tome en consideración y evitar así alguna situación jurídica. Antes de pasar, muy bien lo que dices, a otros datos, podemos ya recapitular 3 cosas importantes que tenemos que conocer, 3 o 4. Número 1, el estado de calamidad fue improbado, quiere decir ya no está vigente. Esto fue la decisión del Congreso. Número 2, ya no hay toque de queda. Número 3, sí sigue estando vigente la ley seca a partir de las 21 horas. Y número 4, el respeto a las medidas de bioseguridad y la recomendación que pueda haber tanto en lo sanitario como en lo penal, artículo 301, 305, con la contravención de disposiciones sanitarias para el contagio de enfermedad o de pandemia, eso por supuesto que sigue estando vigente. Ya que tocaste el horario de la ley seca, ¿qué te parece si vamos con otros datos que también son importantes? Me parece importante hacerlo, y ahí están en pantalla. Sandy, claro que sí. Es que otro aspecto importante, y vaya si no, en la vida del guatemalteco, a aclarar a la población, es que la ley seca, que desde el año pasado ha iniciado a las 21 horas,
continúa, por favor, de la misma manera. No se vayan a confundir en esto. Es interesante entender que desde el punto de vista político, desde el corazón de la política guatemalteca, que es el Congreso, no se consideró oportuno que siga este toque de queda, ni por supuesto las medidas que conlleva el estado de calamidad mismo. El Ejecutivo, eventualmente, ¿no, Sandri? Sandy, podría volver a decretar mediante acuerdo gubernativo otro estado de calamidad en cualquier momento. Esto también tenemos que tenerlo bastante claro, pero en el contexto político actual el resultado seguramente sería el mismo, entonces no sería una medida lógica. En consecuencia, somos los guatemaltecos en lo individual, y esto tú lo decías, en lo familiar y en lo laboral, quienes tenemos que cuidar de cada uno de nosotros para, al final de cuentas, ir cuidando a los demás. Eso es lo importante que tenemos que saber. En lo legal, creo que ya lo hemos dicho y ya lo hemos explicado. Sí, es muy importante entonces que usted tenga claros estos puntos. 9 de la noche inicia la ley seca. Bravo. No hay toque de queda, no hay estado de calamidad. Ahora bien, otro de los puntos que hay que estar atentos también es que este estado de calamidad lo aprobó el Congreso, pero eso no significa que el Ejecutivo, por ejemplo, pueda plantear otro. Sí, es correcto. Esto sí tenemos que tenerlo muy claro en cualquier momento, cuando menos lo podamos imaginar. Y aquí hay que ver, hoy circulaba una carta que mandaban los médicos del Hospital San Juan de Dios pidiendo medidas más fuertes, ¿no? Por el tema del alto contagio. Pudiera volver a presentarse una situación similar planteada a través de acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros por parte del Ejecutivo. Por supuesto, aquí la ley se repetiría, es decir, tendría que volverse a enviar al Congreso de la República y esperemos ahí que ellos decidan en el tiempo legal. Aquí el gran problema, Sandy, para ir finalizando este tema, es lo que se tardó el Congreso en decidir, apruebo con modificaciones o impruebo. Al final de cuentas se improbó y entonces todo eso, menos la ley seca de las 21 horas, ha quedado sin efecto. Mira, aquí aprendimos entonces diversas situaciones, porque al principio hubo mucha confusión en el hecho de que el plazo, no las 72 horas, en el cual pues después el Congreso, recordemos que pasaron las horas y estaba conociendo, pero desconocíamos a la interpretación que se da en ese momento, también es 72 horas para que el Congreso lo conozca, lo cual sí se hizo. Entonces ahí va una de las primeras lecciones, de los primeros puntos entonces que se van aclarando. Luego de esto es la aprobación o no, incluso la modificación de este estado de calamidad, que se da entonces después de varios días, que ha estado desde el 15 de agosto, recordemos, inició el estado de calamidad, el toque de queda, y no hasta ayer se resolvió, ¿no? Con una improbación, finalizándose así el tema. Esta es la situación entonces que está vigente, no hay toque de queda, no hay estado de calamidad, pero sí hay ley seca, se lo recalcamos para que usted lo tome en cuenta y después no sea detenido por infringir esta normativa. Las disposiciones. Así es, esto ha quedado bastante claro. Entonces, cuando regresemos, que será en instantes, vamos a hablar de cómo sufren algunas poblaciones, sobre todo en el interior de la República, por el tema del robo constante del fluido eléctrico de algunas organizaciones disque sociales. Dicen por ahí que justos pagan por pecadores. Y así es. Analizamos el tema cuando regresemos. No cambie, nosotros somos A la Medida.